Imagina por un momento una oscuridad tan profunda que consume todo a su paso. La vida, tal como la conocemos, detenida por una sola fuerza. Una fuerza de otro mundo, tan poderosa y aterradora que no podía ser detenida por nada ni por nadie. Esta no es solo una historia de un castigo divino. Es la historia de una plaga, de una venganza imparable que cambió el destino de una nación y que dejó una marca eterna en el corazón de la humanidad. Hoy te voy a contar la historia del ángel de la muerte, el ser que cumplió el último y más devastador castigo en Egipto. Un castigo que no solo dejó huellas de dolor, sino que también marcó el fin de una era para Egipto. Pero, ¿quién era este ángel? ¿Cómo pudo ser tan letal? ¿Y por qué Dios permitió tal destrucción? Esta historia, que proviene de antiguos relatos bíblicos, resuena aún hoy, no solo en las religiones monoteístas, sino también en el imaginario colectivo de culturas y generaciones. La pregunta no es solo qué ocurrió, sino cómo un solo acto de justicia pudo alterar de tal manera el curso de la historia. Porque lo que comenzó como una simple advertencia se convirtió en una tragedia imparable, la muerte de los primogénitos de Egipto. Y con ello, el destino del pueblo hebreo, de Moisés y del faraón se selló. Acompáñame a descubrir cómo un solo ángel se convirtió en la herramienta de un juicio divino que marcó el final de la opresión y la liberación de un pueblo. La historia que te contaré hoy no es solo un relato antiguo, es una lección de fe, poder y justicia que sigue resonando a lo largo del tiempo. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos retroceder en el tiempo, hacia el apogeo de uno de los imperios más poderosos de la historia, el Egipto de Ramsés II. Durante su reinado, Egipto era una nación impresionante, con un ejército invencible y una riqueza inconmensurable. El faraón Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, gobernaba con mano firme y autoridad absoluta. Su nombre resonaba como un dios entre los suyos, y su poder parecía incuestionable. Pero, en las sombras de este reinado glorioso, había una verdad oscura. Una gran parte de su pueblo estaba sometida a la opresión más cruel. Los hebreos, que habían llegado a Egipto generaciones antes, vivían como esclavos, trabajando bajo un yugo insoportable. Desde el alba hasta el anochecer, sin esperanza, sin libertad. Fueron ellos quienes construyeron las ciudades de Egipto, levantaron monumentos y sirvieron sin descanso, sin poder soñar con un futuro mejor. Entre estos esclavos, se levantó un hombre que cambiaría la historia para siempre, Moisés. Criado en la corte egipcia, pero con raíces hebreas, Moisés fue testigo de la injusticia que sufrían sus hermanos de sangre. Fue él quien, tras un encuentro divino, recibió una misión que desafiaría al mismo faraón. Moisés no era solo un líder, se convirtió en el instrumento de un poder mucho mayor, un poder divino, que pronto se manifestaría de la manera más extraordinaria. Pero el faraón no estaba dispuesto a ceder. Su corazón se encontraba endurecido por el poder y la arrogancia, y no permitía que ningún esclavo, ni siquiera Moisés, le dictara lo que debía hacer. La batalla entre el faraón y el enviado de Dios estaba a punto de desatarse, y lo que comenzó como un simple desafío se transformaría en algo mucho más grande, algo que Egipto nunca podría olvidar. La confrontación entre Moisés y el faraón no fue una simple disputa de voluntades, fue una batalla épica entre el poder absoluto de un hombre y la voluntad indomable de un dios. Moisés, armado solo con la palabra divina, se presentó ante Ramsés, exigiendo la liberación de su pueblo. Pero el faraón, rodeado de riquezas y poder, no podía comprender que alguien, ni siquiera un hombre como Moisés, pudiera desafiar su autoridad. «Deja ir a mi pueblo», ordenó Moisés, «para que me sirva», le dijo, con una firmeza que solo podría venir de una convicción divina. Pero el faraón, confiado en su dominio sobre la vida y la muerte de sus súbditos, respondió con indiferencia: «¿Quién es este Dios que yo debo escuchar? No tengo ninguna necesidad de liberarlos». Así comenzó la serie de enfrentamientos que no solo definieron el destino de Egipto, sino también el destino del pueblo hebreo. Cada vez que Moisés y su hermano Aarón se presentaban ante el faraón, éste los rechazaba. A pesar de las plagas que comenzaron a azotar Egipto, el faraón se mantenía firme, y su corazón se volvía más y más obstinado. La primera plaga fue la transformación de las aguas del Nilo en sangre, una señal clara del poder de Dios. Sin embargo, el faraón no cedió. Tras cada plaga, ya fueran ranas, mosquitos o animales muertos, Moisés pedía la liberación de su pueblo, y el faraón, viendo cómo su reino se desplomaba, prometía ceder solo para cambiar de opinión una vez más. El corazón del faraón parecía impenetrable. Las plagas aumentaban en intensidad, pero su orgullo no le permitía reconocer la fuerza que estaba más allá de su comprensión. A pesar de todo, aún se mantenía firme en su negativa,
desafiando a un poder que no podía ver ni comprender. Así continuó la batalla entre el faraón y Moisés, una lucha que demostraría que, aunque el poder humano puede ser grande, nunca será mayor que el poder divino. Las plagas que azotaron Egipto eran como avisos, escalando en intensidad a medida que pasaba el tiempo. Pero ninguna de ellas fue tan terrible ni tan definitiva como la 10ª, la que cambiaría para siempre la historia de Egipto y la vida del pueblo hebreo. Después de 9 devastadoras plagas, que incluyeron la plaga de las ranas, las moscas y la mortal enfermedad del ganado, Moisés fue nuevamente ante el faraón, con un mensaje final que resonó con fuerza. Esta noche, Dios traerá el castigo definitivo sobre Egipto. La muerte pasará por todo el país. El faraón, como siempre, se mostró desafiante, endurecido por su poder y su arrogancia, pero esta vez la amenaza era diferente. Esta vez no se trataba de una plaga natural ni de una advertencia que podría ser ignorada. Esta vez era la acción directa de un ser sobrenatural, el ángel de la muerte, un ser enviado por Dios para ejecutar un juicio implacable. Este ángel no solo destruiría las cosechas o enfermaría al ganado, su misión era más grave. El ángel de la muerte traería la muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del esclavo más humilde. El terror que siguió fue indescriptible. Moisés, fiel a su misión, advirtió a los hebreos que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, una señal para que el ángel de la muerte los pasara por alto. Este acto no solo era un símbolo de protección, sino también un recordatorio de la fe y obediencia que los hebreos debían tener en ese momento crucial. Esa misma noche, a la medianoche, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto. No hubo casa que no se viera afectada por su paso. En cada hogar egipcio, el primogénito de cada familia cayó muerto, desde los hijos de los nobles hasta los más humildes. Las calles de Egipto se llenaron de llanto y desesperación. El faraón, por fin, se dio cuenta de que no podía desafiar más a la fuerza divina que había desatado. El miedo y la desesperación se apoderaron de él. Era un golpe final que ni él, con todo su poder, pudo detener. Pero mientras Egipto se sumergía en el caos, los hebreos recibieron una orden especial, una que los prepararía para la noche más aterradora de sus vidas. Moisés, consciente de la tragedia que se desataría, dio instrucciones claras a su pueblo. Debían preparar una comida ritual, que no solo les serviría para sobrevivir a lo que estaba por venir, sino también como señal de fe. Sacrificarán un cordero sin defecto, les dijo Moisés. Pondrán su sangre en los postes de las puertas y sobre el dintel. Cuando el ángel de la muerte pase, verá la sangre y no tocará a sus casas. Este acto no era solo una medida protectora, era un acto de obediencia y fe en Dios. La sangre del cordero representaba la protección divina, un símbolo poderoso de redención. Mientras los egipcios temblaban de miedo, los hebreos se reunían en sus hogares, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Moisés. Cada familia sacrificaba su cordero, cocinaba la carne y la comía con hierbas amargas y pan sin levadura, como un recordatorio de la amarga esclavitud que dejaban atrás. El ritual era sencillo pero cargado de significado, una señal de su fe y confianza en que la protección divina estaba a punto de llegar. Mientras el resto de Egipto temía el horror de lo que estaba por suceder, los hebreos pasaban sus últimas horas en Egipto preparados para salir. Sabían que, aunque las sombras se cernían sobre ellos, la sangre del cordero les daría la vida, no solo esa noche, sino en todo lo que estaba por venir. Había algo profundamente simbólico en este sacrificio. No solo estaban marcando sus casas, sino también sus destinos. A medida que el sol se ponía en el horizonte, la tensión en el aire era palpable. La fe de los hebreos sería puesta a prueba esa noche, y el destino de Egipto se sellaría en las calles, mientras el ángel de la muerte se acercaba. Cuando la oscuridad de la noche cayó sobre Egipto, no solo el silencio envolvió las calles, sino también una sensación de horror inminente. El aire estaba cargado con el peso de lo que estaba por suceder. En los hogares de los hebreos, la protección divina ya estaba asegurada por la sangre en las puertas, pero en cada rincón de Egipto, el terror se desató. A la medianoche exacta, como había sido anunciado, el ángel de la muerte comenzó su misión. Su paso era invisible, pero su presencia lo llenaba todo. En las casas egipcias, no había salvación. El ángel no discriminaba entre ricos y pobres, entre nobles o esclavos. Todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde siervo, fueron tomados por la muerte. Los gritos de horror y desesperación resonaron por toda la tierra, el llanto de las madres que perdieron a sus hijos primogénitos, el desgarrador lamento que nunca se olvidaría. Mientras el ángel de la muerte avanzaba, no hacía distinción alguna. Solo la sangre del cordero en las puertas de los hebreos los mantenía a salvo.
El ángel de la muerte no tocaba esas casas, cruzaba el umbral sin detenerse, pasando por encima de ellas, como una sombra distante. En esos hogares, la paz reinaba, aunque sabían que fuera de sus muros se desataba el horror. La magnitud de la tragedia fue indescriptible. Las calles de Egipto se llenaron de cadáveres. Los faraones, los sirvientes, los soldados, todos se despertaron esa noche al horror, al vacío de la muerte que tocó cada hogar. Ningún poder, por grande que fuera, podía detener la mano de aquel que traía el juicio divino. La tierra temblaba con la certeza de que el castigo que había caído sobre Egipto era irreversible, y que la justicia de Dios había llegado de la forma más terrible. Al final, cuando el ángel de la muerte completó su misión, no quedaba lugar en Egipto donde no se escuchara el dolor. El faraón, por fin, tuvo que enfrentar la realidad de lo que había sucedido. La destrucción, el llanto, el miedo, todo por su obstinación. El dolor en Egipto no podía ser ignorado. Cuando el ángel de la muerte terminó su misión, la tierra quedó sumida en un silencio desgarrador, roto únicamente por el llanto incesante de los padres que perdieron a sus hijos. El lamento de una nación entera llenó el aire, un sonido de desesperación que parecía arrastrar consigo la propia alma de Egipto. En el palacio del faraón, todo se detuvo. El orgullo y la arrogancia que habían definido al rey más poderoso del mundo conocido comenzaron a desmoronarse. El faraón, quien hasta ese momento se había mantenido firme en su negativa, se vio obligado a enfrentarse a la magnitud de la tragedia que había caído sobre su reino. Esa noche, el llanto de los egipcios se levantó hasta los cielos. Los primogénitos de las familias más poderosas, los hijos de los esclavos, los pequeños y los nobles, todos habían caído. El faraón no pudo evitarlo. La muerte no reconoció su título ni su autoridad. En su palacio, la figura que antes era un símbolo de invencibilidad ahora era un hombre quebrado. Los súbditos del faraón se acercaron a él con temor, sabían que este sería el momento en que el faraón debía decidir, continuar con su obstinada lucha o rendirse ante el poder divino. Finalmente, el faraón, abrumado por la devastación y el dolor, envió a llamar a Moisés. En ese momento, la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo parecía haberse desvanecido. Con voz temblorosa, el faraón mandó a traer al líder hebreo. Ya no quedaba lugar para la resistencia. En su corazón, la certeza de que no podía ganar se había instalado. «Levántate, vete de aquí», dijo el faraón a Moisés. «Tú y tu pueblo pueden irse. Llévate a tus rebaños, a tus hijos. Haz lo que creas necesario, pero vete, y que esta plaga termine aquí». Era un gesto de rendición. El faraón, por fin, cedía ante la voluntad de Dios. Lo que había comenzado como un desafío, una obstinación fatal, ahora se convertía en su derrota más humillante. Con la rendición del faraón, la esperanza de los hebreos se hizo realidad. En esa misma noche, los egipcios comenzaron a experimentar un cambio radical. El faraón, finalmente derrotado, ordenó a Moisés y a su pueblo que se fueran, que abandonaran Egipto sin demora. La noticia corrió rápidamente entre los hebreos. Por fin, después de siglos de sufrimiento, de opresión y esclavitud, la libertad estaba al alcance de sus manos. Sin embargo, el camino hacia esa libertad no sería sencillo, y el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Con prisa y emoción, los hebreos comenzaron a preparar su huida. Moisés les dio instrucciones claras. Vayan rápidamente, sin perder tiempo. No hay espacio para dudas ni demoras. La promesa de libertad está delante de ustedes. Así, sin dar tiempo para fermentar la levadura de su pan, cocinaron sus alimentos apresuradamente. El pan sin levadura, preparado en la prisa de la huida, se convirtió en un símbolo de su liberación. Ya no había tiempo para las comodidades de la vida pasada, solo para la acción inmediata. La desconfianza de los egipcios hacia sus antiguos esclavos se desvaneció rápidamente. Al ver la magnitud del desastre que los había golpeado, los egipcios comenzaron a ofrecerles tesoros, oro, ropa, joyas. Era como si, de repente, quisieran liberar a los hebreos no solo de la esclavitud, sino también de todo aquello que los había encadenado. Moisés y los ancianos hebreos no tardaron en tomar lo que se les ofrecía, como un signo de que, finalmente, Egipto estaba dispuesta a reconocer la justicia divina. Con los hebreos finalmente reunidos y cargando sus pertenencias, comenzaron su marcha hacia el desierto, hacia lo desconocido, hacia la tierra prometida. La huida de Egipto comenzó con la fuerza de la determinación, pero también con un profundo sentido de alivio. Los días de esclavitud quedaban atrás, aunque el futuro seguía siendo incierto. El pueblo hebreo no solo escapaba de un país, sino también de una historia de sufrimiento.
Ahora, caminarían hacia un nuevo comienzo, una nueva vida que, a pesar de los peligros que se avecinaban, prometía libertad y esperanza. El impacto de la 10ª plaga no terminó con la huida de los hebreos de Egipto. Más allá del llanto y el horror que invadieron la tierra de los faraones, el legado de ese evento marcó para siempre tanto a Egipto como al pueblo hebreo. La historia de la muerte de los primogénitos se convirtió en una de las lecciones más profundas de justicia y misericordia divina. Los egipcios, quienes en su orgullo habían ignorado las advertencias, vivieron en carne propia la magnitud del castigo que les llegó por desafiar al poder de Dios. Para el pueblo hebreo, la noche del juicio se transformó en un hito de su identidad. La Pascua, o Pesaj, como se conoce, no solo recordaría la liberación de la esclavitud, sino también la señal de la protección divina. La sangre del cordero en las puertas, que evitó la muerte en sus hogares, pasó a simbolizar la gracia y la redención, un acto de fe que los hebreos celebran hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, la Pascua se mantuvo como un recordatorio de la promesa cumplida, la libertad de un pueblo, la intervención divina y el poder del sacrificio. Pero no solo los hebreos lo recordarían. La caída de Egipto, el fin de su gloria, también pasó a formar parte de la memoria colectiva de la humanidad. El pueblo egipcio, que alguna vez fue la civilización más poderosa de la tierra, se vio humillado y herido en su núcleo más sensible. La pérdida de sus primogénitos no solo significaba una tragedia personal, sino el golpe final a su prestigio como nación. Los egipcios nunca podrían olvidar esa noche de horror, ni la magnitud de la fuerza divina que destruyó lo que ellos pensaban que era inquebrantable. El legado de esta plaga, más que una simple tragedia, se convirtió en un punto de referencia para la historia de la humanidad. Fue un recordatorio de la soberanía de Dios, de la importancia de la justicia y la misericordia, y de cómo incluso las naciones más poderosas pueden caer si desafían el orden divino. Cada año, cuando los hebreos celebran la Pascua, evocan no solo la liberación de Egipto, sino también la lección eterna de que ningún ser humano o nación está por encima de la justicia de Dios. Hoy, más de 3000 años después de aquella noche oscura, la historia del ángel de la muerte y la 10ª plaga sigue resonando en los corazones de millones de personas. Lo que comenzó como un castigo divino contra un pueblo opresor se ha transformado en una lección atemporal sobre la justicia, la misericordia y la fe. La imagen del ángel de la muerte, tan aterradora, no solo simboliza el fin de una era, sino también el principio de una nueva vida para los hebreos, una vida de libertad, esperanza y redención. Pero esta historia no es solo un cuento de la antigüedad. Cada vez que celebramos la Pascua, recordamos que la justicia de Dios no es solo un acto de venganza, sino una forma de restaurar el equilibrio, de liberar a los oprimidos y de castigar la arrogancia y la injusticia. Los hebreos, al poner la sangre del cordero en sus puertas, demostraron fe. Ellos confiaron en la promesa de protección, y a través de su obediencia, encontraron la libertad. Esa fe, esa obediencia, es la que sigue guiando a millones de personas hoy. Por otro lado, el faraón nos deja una lección igualmente importante. La obstinación frente a la verdad y la justicia divinas tiene consecuencias profundas. Su obstinación, su rechazo a reconocer la autoridad de Dios, lo llevó a su caída y a la destrucción de su pueblo. La historia del faraón es un recordatorio de que ningún ser humano, ni siquiera el más poderoso, está por encima de la voluntad divina. Nos enseña que, aunque el poder mundano puede ser grande, siempre está limitado ante la soberanía de lo divino. Al final, esta historia no es solo sobre plagas, muerte o destrucción. Es una historia sobre redención, sobre la lucha por la libertad y el triunfo de la justicia. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza, y que la fe, cuando es firme y obediente, puede llevarnos a un futuro mejor. La historia del ángel de la muerte sigue siendo relevante hoy, porque nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre el poder de la justicia, la fe y la libertad. Nos enseña que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables, la justicia divina siempre prevalecerá.